Buenas noches, hermanitas. Vamos a continuar con Proverbios 17:25 y dice: el hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura a la que lo dio a luz. Nuevamente el Señor nos habla sobre la educación de nuestros hijos y hoy nos vamos a enfocar en los jovencitos, en los adolescentes. Y no hay peor tristeza en la vida de un padre que tener un hijo que solo cause pesadumbre y amargura. ¿Cierto o no, hermanas? Es un dolor en el que tarde o temprano te das cuenta que tu hijo tiene que pagar las consecuencias de sus actos por su necedad, por su falta de razón, por su ignorancia, ¿verdad? Por su cordura, porque es terco y no escucha los consejos. Y bueno, ya hemos visto que si desde pequeño lo corriges, pues te vas a evitar estas situaciones como en los adolescentes. Pero si no, pues vas a tener este hijo necio que dice aquí Proverbios 17:25 y va a ser pesadumbre para el padre. ¿Qué es pesadumbre? Aquí pesadumbre significa aflicción, dolor, tristeza, enojo y una pena provocado por preocupación. O sea, el padre va a estar así con una pena, con preocupación, o sea, no saber ni qué va a pasar con ese hijo, ¿no? Y después la segunda parte del versículo dice, y amargura a la que lo dio a luz. O sea, esa madre de familia va a tener un sentimiento duradero de frustración, de tristeza, por esa desilusión que le causa a su hijo. Ese hijo que ya vimos es necio, es terco, ¿verdad, hermanitas? Y bueno, vamos a ir desarrollando el versículo. Fíjense, vamos a ver cuál es el secreto para tener hijos sabios. Y nuevamente nos vamos a basar en Proverbios 29:17, que dice, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Entonces, nuevamente repetimos, si tú tienes hijos pequeños y los corriges, te van a dar alegría. Ahora, nunca es tarde para comenzar con nuestros adolescentes. Y esta palabra corrige que ya hemos visto tiene dos tipos de instrucción. Una que es con palabras y la otra es literalmente con vara, con golpes, ¿verdad? Pero a nuestros jóvenes, hermanas, ya no funciona con golpes. Ya no es que le des un manacito. No, porque al rato te agarran la mano y te dan con lo que le des, ¿verdad? Ellos ya te obedecen por ese respeto, por ese amor, por supuesto, pero por esos valores que le has inculcado desde pequeño. Con temor, te debe ver con temor, pero ese temor de admiración, de quién eres, de que si algo le dices es porque tienes la razón y se lo demuestras con tu misma vida, ¿no? Eres una mujer honesta. Y esta corrección que ahora tú ya vas a ocupar con tus hijos adolescentes tiene que ser por palabras, ¿no? Y esto te va a traer alegría, ya verás. Entonces, lo más importante, hermanas, es que no debemos tolerar, aunque sean adolescentes, que ellos vivan sin reprensión o castigo cuando se porten mal. Sean adolescentes, sean jóvenes o vivan contigo, ¿verdad? Ya sean mayores, tengan 20 años, no sé. Ellos no se pueden quedar sin castigo, sin reprensión. Entonces, ¿cómo educar a nuestros adolescentes? Porque está más enfocado en adolescentes y jóvenes. ¿Cómo educarlos? Vamos a ver el punto número 1. Y el punto número 1 es la comunicación, ¿no? ¿Cómo debe ser la comunicación con nuestros jóvenes? Y es importantísimo e imprescindible, hermanas, este punto número 1, la comunicación. Y esto te puede exigir un gran esfuerzo. Y miren, vamos a ir ahí adelantito a Proverbios 18:13. Y dice, al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Aquí, hermanas, vamos a ver que cuando tú escuches a tu hijo, te diga lo que te diga, tienes que aprender a escucharlo y no responder.
Tienes que aprender a saber qué hay en su corazón, si él se está confundiendo. O sea, tú tienes que indagar. Por eso dice, al que responde palabras antes de oír, o sea, primero escucha toda la conversación, todo lo que te tenga que decir. Porque si haces eso, o sea, respondes, lo cortas, te es fatuidad y oprobio, ¿no? O sea, es una tontez hacer eso. Entonces, presta mucha atención. ¿Para qué? Para que después le des razones bíblicas, para que expliques las consecuencias de sus actos, ¿no? Para que los dejes que mediten, piensen y resuelvan sus problemas sabiendo que no están solos, porque debemos de llegar a su corazón, hermanas. No es fácil, no es fácil. Yo tengo una jovencita, de 18 años, casi 19, y mi otra hija tiene 21. Mi otro hijo, bueno, ya es un adulto, tiene 26, ya no vive con nosotros en casa, pero aún así cuando puedo, le doy consejos, pero escucho lo que hay en su corazón, porque como jóvenes son inexpertos, hermanas, ¿no? No saben de la vida. ¿Y quién más que tú para que los guíes? Pero necesitas saber por qué piensan lo que están pensando. ¿Qué los llevó a tomar esas decisiones? Porque, o sea, ellos traen inseguridades, traen arrastrando muchas cosas que aprenden de la escuela, que les suceden en la escuela, en su trabajo, etcétera. Y tú tienes que escucharlos, que comunicarte con ellos, ¿no? Por eso debemos de llegar a su corazón, como les estaba comentando. Ahí en 2 de Timoteo 3, 14 y 16, ahí Pablo le está diciendo a Timoteo que persista en lo que ha aprendido, ¿verdad? Porque él desde la niñez sabía las sagradas escrituras. Entonces, cuando tú le enseñas a tus hijos desde pequeños y les recuerdas y le dices, mira hijo, el por qué, tú estás llegando a su corazón, ¿no? O si no eran cristianos, tú no eras cristiana y se convirtieron ya tarde y ellos son jovencitos, nunca es tarde para enseñarles. Pero ¿sabes cuál es el mayor ejemplo? La mejor enseñanza, que te vean, que tú vivas la palabra de Dios, que tú pongas en práctica, porque te va a ir bien. Cuando tú pones la palabra por obra, te empieza a ir bien, porque eso es una consecuencia, es una realidad. Pero si tú no lo haces, no esperes que ellos lo hagan, ¿no? Entonces, qué importante es enseñarles las escrituras, aunque ya estén grandes. Les enseñas, mira hijo, aprendí esto, etcétera. Sale, hermanas, pero por favor, ponte en el lugar de tus hijos. Tú haz de cuenta que platicas con ellos y ponte en su lugar. ¿Qué sienten? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Y sé sensible. Hay unos hijos más sensibles, hay otros que son más fuertes, pero lo más importante es que tú dejes muy claras las reglas del hogar y del por qué están, y que esas reglas son por un bien. Tú no vas a permitir que tu hijo llegue más tarde de las 11 de la noche, 10 de la noche, no sé, los horarios que tú les pongas, que salga con amigos que no conozcas, que sean de toda tu confianza, que vayan mal en la escuela, que se vistan impropiamente, que digan groserías, que no sé, tantas cosas que según tú les puedes poner, ¿no? Nosotros a nuestras hijas tienen las reglas muy establecidas y hay de ellas, hermanas, si no las cumplen, porque tienen sus castigos, ¿no? Hace mucho tiempo que no las castigamos, o sea, basta con que volvamos a platicar y recordarles, como para que ellas sepan que no están jugando. Y saben, ni siquiera es porque nos tengan temor, hermanas, tienen temor del Señor. O sea, yo nada más les digo, cuídate de hacer algo incorrecto porque sabes que con el Señor no se juega, ¿no? Vas a tener consecuencias. Entonces ya ellas saben porque lo han visto, lo han vivido, lo han visto en nuestras vidas y en sus vidas mismas, ¿no? Pero qué importante, hermanas, es que prestes atención y llegues al fondo. Observa a tus hijos. ¿Qué les pasa? Si están pensativos, ¿qué les sucede? ¿Cómo reaccionan? Y tú también no reacciones agrediendo, no insultes. Respétalo, respétala, ¿verdad?
Sé honesta, no interrumpas cuando estén hablando, porque ya vimos, ¿verdad? Que es una tontedad, es una humillación para tus hijos. Se sienten frustrados cuando no los escuchas y ¿sabes qué? Se van a cerrar y ya no van a dejar, ya no te van ya no te van a expresar su sentir. No vayas a sermonearlo primero, te lo suplico. Cuando estés enojada y veas que algo está mal, no vayas y le avientes el sermón para tú sacar tu frustración, así, estás llena de coraje y vas y lo sermoneas y le dices y no lo escuchaste. Tal vez tengas la razón, pero no escuchaste su punto de vista, porque te aseguro que si lo escuchas o la escuchas, va a haber un porqué, hermana. ¿No? Seguramente lo vas a dejar herido y ya no va a abrir su corazón contigo, ¿no? Al contrario, va a estar molesto. Va a decir, mi mamá no me escucha, no me entiende. Y es lo primero que dicen los jóvenes, ¿eh? No me escucha mi papá, no me entiende, solo me ordena, etcétera, etcétera. Pero, hermana, se supone que tú eres una embajadora de Dios, que se supone que debes de conocer la palabra y como tal, tienes que ir con mansedumbre, con paciencia, con humildad, con sabiduría y por supuesto llevas una autoridad, ¿no? Y todo esto te va a llevar a conciliar a tu hijo con Dios. Que sepa que en todo hay una salida, que puede haber restauración. Entonces recuerda, punto número 1 es la comunicación, ¿sale? Ahora vamos con el punto número 2, que aquí es donde muchos tienen esas dudas y es cuánta libertad hay que darles a nuestros hijos. Y este tema de la independencia es difícil, hermanas. Hay veces que les damos la mano, como así dicen, y ellos se agarran el pie, ¿no es cierto? Y bueno, vamos a regresarnos a Proverbios, pero nos vamos a ir ahí en el 29:15. Y nuevamente este versículo, ¿verdad? Que dice, la vara y la corrección dan sabiduría. Dice, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Muchacho consentido, muchacho con mucha libertad o muchacha. Entonces, ¿cuánta libertad hay que darles? No toda, no demasiada. Es contraproducente. Te puede causar vergüenza o tristeza, ¿no? Por eso aquí dice, el muchacho consentido avergonzará a su madre. Los jóvenes, hermanas, necesitan normas firmes y nosotras debemos de hacer que se cumplan con cariño. Y para eso vamos ahí adelantito a Efesios 6:4. Y vean qué importante dice. Y a vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Te fijas? Esta disciplina y amonestación es del Señor. Tú tienes que aprender cómo piensa el Señor, cuáles son sus reglas, cuáles son sus mandamientos para que tú eduques a tus hijos en el Señor, en lo que tú crees, en lo que tú aprendiste, porque por eso no nos va muy mal con nuestros hijos, ¿no? Entonces, hermanitas, ellos necesitan tener su autonomía para que sepan tomar decisiones acertadas en su vida. Y tú les puedes ir dando poco a poco esta libertad, según ellos se lo vayan ganando, ¿no? Enséñales principios y deja que tomen sus propias decisiones basándose en lo que han aprendido. Te vas a dar cuenta de verdad que ellos ponen más cuidado a la hora de decidir. Yo te lo digo que muchas veces mis hijas están con la tarea y qué voy a hacer y esto, y yo les puedo ir sugiriendo, ¿no? Y luego, no, mamá, es que mira, hay esta opción, esta y esta, pero yo veo que son responsables en lo que están haciendo y le digo, toma la decisión, tú tómala, sé que eres inteligente, que eres madura, haz lo que tú decidas, ¿no? Nada más piénsalo bien, yo te doy esta opción y esta, pero bueno, yo no soy la que está en la escuela, ¿no? Y ya ellas toman la decisión, a veces son acertadas y hay veces que no, pero ellas mismas sufren las consecuencias, ¿no? Ay, mamá, sí, aquí la regué, aquí esto, y veo que ellas mismas hasta se duelen de su decisión y para la próxima ya están más conscientes, pero ahí es donde tú los vas a ir dejando, ¿no? Vas a ir dejando
En fin, entonces elogia a tu hijo cuando veas que utiliza bien su libertad, ¿no? Pero recálcale que la independencia no se exige, es un derecho que ellos se ganan. Uh-huh. Y bueno, vamos al punto número 3. Y el número 3 es: recuérdale que cada acción trae consecuencias. Todo lo que ellos hagan va a traer sus consecuencias. Y ahí en Gálatas 6:7 dice: no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Este versículo se lo tienes que decir en este punto, ¿verdad? Que no se engañen. Que Dios, si tú crees que lo burlas, pues no, porque lo que ellos hagan, tarde o temprano van a cosecharlo. Entonces, es muy importante, hermanas, que no libres a tus hijos de sus consecuencias, de sus malas decisiones, porque lo harás irresponsable. Lo que él haya decidido, que lo cumpla. Porque a veces es muy fácil cuando los hijos te dicen: ay, quiero entrar a natación. Les dices: no, es que es muy pesado. No, yo entro. Al mes, 2 meses, no, y ya no, porque es muy pesado. Ahora quiero estudiar esto. Ahora quiero hacer aquello. Ahora quiero servir en la alabanza. Pero ya ven que como no es tan fácil y todo, ay, no, siempre ya no. Entonces no son hijos responsables. Y a veces los mismos padres los hacen responsables, o los hacemos, irresponsables, hermanas. Ay, no, ya hay que sacarlo, pobrecito. Ay, no, ya no quiero eso, no, ya, pobrecito, ya. No. Que piense bien en lo que ha decidido y después, si ya no le gustó, pues ahora que se aguante. Por eso tú tienes que platicar con ellos, ¿no? Como habíamos visto, y quedar en acuerdos. Entonces, si tú no haces que este hijo cumpla lo que ha decidido, o que coseche las consecuencias de sus malas decisiones, en vez de prepararlo para la vida adulta, le estás enseñando que alguien lo ayude siempre. Y nunca, hermanas, va a aprender a ser independiente, maduro y responsable antes de actuar. Entonces, qué importante y qué tarea tan hermosa tenemos, pero qué dura, ¿verdad? ¿Quién dice que ser mamá es una tarea fácil? Para nada, hermanas. Fácil para aquellas que no les importa. Y deja a sus hijos que se vayan criando como puedan, como sea. Están más pegadas en la televisión, en las redes, y no estás al pendiente de cómo están actuando tus hijos. Eso el Señor te va a pedir cuentas, créeme. Por eso dice el Señor: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. O sea, lo que tu mamá siembres en tus hijos, eso vas a cosechar. Y ya viste que dice aquí Proverbios 17:25, pues que el hijo necio va a ser amargura para ti, ¿no? Vas a estar frustrada y con tristeza. ¿Por qué? Por no pagar ese precio de estar al pendiente, de estar al tanto. El Señor te está hablando ahorita. O sea, ¿no quieres tener amargura con tu hijo? ¿No quieres sufrir? Bueno, pues estate atenta a su educación, obsérvalo, anímalo, apóyalo, dirígelo, ¿no? Corrígelo. Entonces, y tienes que estar bien firme para corregirlo, hermanita. Si vas y pides consejo y no haces lo que te aconsejan, pues tache, ¿no? Porque hay hermanas que van, piden consejo y no hacen lo que uno les dice. Luego al rato ya van con otro a pedir consejería y tampoco lo hacen, con otro y tampoco lo hacen. Y nada más confunden al muchacho, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no ir con Dios? Señor, ¿qué dices tú? A ver, aquí estás diciendo que lo corrija. Ya me dijeron en tal lado, corrige a tu hijo, o escúchalo, no sé, acércate a Dios. Y no lo hacen, hermanas. Entonces, tristemente, nuestra juventud, de verdad se los digo de corazón, está de mal en peor. O sea, yo tengo jóvenes a que les doy clase. No hay disciplina, están dispersos en la vanidad, en fotos y fotos, no cumplen con tareas, son groseros, llegan tarde. No, de verdad, o sea, no hay ni pie ni cabeza. Digo, ay, no, por Dios, qué madre
que no está al tanto de sus hijos y de su educación. Pero si les dices algo a las mamás, se enojan, o te dicen, ellos ya están grandes, ¿no? O sea, tienen 16, 17, ellos ya están grandes, ellos ya saben lo que les va a pasar, pero no hay disciplina, hermanas. Entonces los hijos ni acaban la carrera, se embarazan, bueno, todo un caos, ¿no? Eso es triste, hermanas, es triste ver nuestra juventud que cada día se va perdiendo más y más. Y recuerda que en tus manos, sí, en mis manos está la educación de nuestros hijos. Ellos son como un hermoso diamante que tenemos que pulir, que tenemos que quitarle esas asperezas, ¿verdad? Pero no renuncies a tu papel, hermanita, no renuncies a ese papel tan hermoso que te dio el Señor. Y miren, vamos a ir aquí a Proverbios 22:6. Proverbios 22:6, nuevamente dice el Señor, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Cuando tú instruyes a tu hijo ahí en el camino y le enseñas valores y le enseñas disciplina y le enseñas amor y le enseñas a tener temor en el Señor, como ya vimos, aun cuando fuere viejo, no se va a apartar, de verdad. Pueden de repente a lo mejor alejarse de Dios y tener sus ideas, pero tú vas a ver que la convicción que ellos tienen, su manera de vivir, está como delimitada por todo lo que tú le enseñaste. Y bueno, ahora vamos a terminar con algo muy hermoso, hermanas, porque nosotros debemos de estar alertas y tomar acción a las debilidades de nuestros hijos. Nuestros hijos, hermanitas, son débiles en muchas cosas. Algunos pueden tener debilidad en la comida, otros pueden ser inseguros, otros en la tristeza, no sé. Tú no tienes que hablarles para criticarlos, sino para ayudarlos. Y aquí es donde entra la gracia. O sea, cuando yo o tú descubres la debilidad en tus hijos o en alguien más, en tu esposo, etcétera, no debes usar eso para señalarlo o juzgarlo. O sea, no puedes decirle, ay, tú eres una tragona, ay, que tú eres tan flojo, es que tú eres esto. No. Fíjate, en Gálatas 6:2 dice, llevad la carga los unos de los otros. Entonces estas debilidades, tú vas a usarlas para protegerlos, ¿no? O sea, tú vas a ayudarlos a salir de estas debilidades y los vas a proteger, ¿no? Porque el amor cuida y protege, hermanas. El amor es dar y no recibir. Tú tienes que orar mucho. ¿Cómo puedo ayudar a mi hijo para salir de esto? ¿Cómo puedo motivarlo, Señor? Ponme palabras en mi boca, Señor, para animarlo, para dirigirlo. Mi hijo es así. Mi hijo es grosero. Mi hijo es inestable. ¿Cómo hago? Y si en eso el Señor te habla de que necesita corrección, pero de esa firme, pues vas a tener que hacerlo, hermanita. Porque a veces somos también demasiado emocionales y pobrecito de mi hijo, como ya vimos, ¿no? Le das demasiada libertad, lo consientes y pues eso te va a traer vergüenza o tristeza, como dice Proverbios 19:15. Hay muchas más cosas que les quería comentar, pero me faltan 3 hojas, hermanitas. Entonces, para rápido, cuida y protege a tus hijos, ¿no? Y enséñales, como en 2 de Timoteo 2:22, como Pablo le decía a Timoteo, que huyan de las pasiones juveniles. Y ellos, nuestros jóvenes, tienen muchas pasiones, ¿no? Como un fuerte deseo de admiración. O sea, ellos admiran a alguien mucho y eso los puede perder. Un grupo musical, un cantante, y al rato ya empiezan a seguir sus formas de vida, ¿no? Tienen un fuerte amor, se enamoran y pierden el control completamente. Es ese amor enloquecedor, ese amor malo, donde no hay control. Hay demasiado odio, o sea, alguien les hace algo y odian, pero ya a los extremos, ¿no? O hay mucho deseo sexual, ¿no? Mucho deseo sexual
Y eso también no es correcto. O son muy alegres o son muy tristes. Entonces hay que cuidarlos, ¿no? Y hay que decirle, hijo, huye de esas pasiones juveniles. O sea, si tienes un noviazgo, que sea con la cobertura de Dios. Que no sea meramente por atracción sexual. Que no se maltraten mutuamente en este noviazgo físico, verbalmente, ¿verdad? Que no haya infidelidades. Que exista el respeto. Que se cuiden también de la pornografía, hermanas, ¿no? O sea, hay tantas cosas que ver con nuestros adolescentes, con nuestros jóvenes. ¿Y qué consejo les puedes dar extra de cómo vencer esas pasiones? Pues que no jueguen con fuego, ¿no? O sea, si están con su novio, con su novia, pues que cuiden esos momentos en que no haya demasiada intimidad, porque pueden caer. Debemos de enseñarles lo más importante, a buscar a Dios, que pidan dirección, que sean sometidos sus emociones en la palabra de Dios, hermana. De verdad se los digo, ¿no? Y vamos a cerrar con 1 de Timoteo 4:12 y dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. De verdad, hermanas, este es un versículo muy hermoso. En lo particular es algo que les digo mucho a mis hijas, mucho. Dije, que nadie te tenga por poco, porque eres una jovencita y digan, no, es una joven, no saben. No, que nadie tenga en poco tu juventud. Sé ejemplo, les digo. Sé ejemplo en palabra. O sea, que ten cuidado con lo que hablas, con lo que dices, en tu conducta, cómo te conduces, ¿no? En amor, en espíritu, en fe, en pureza. Esa pureza que deben de tener nuestras jovencitas, no maleadas, no que se vistan, en que enseñen todo. Estoy hablando de las mujeres, ¿no? Y hermanas, algo muy importante ahorita que está pasando, pues toda esta situación, ustedes ya ven de las mujeres que matan, ahorita esto de esta jovencita de Devani. Hermanas, tenemos que aprender a ser prudentes. El Señor nos dice en Mateo 10:16, aquí nos dice el Señor: he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Estamos en un mundo de maldad, hermanas. O sea, debes de saber que estás en un mundo perverso. Y así va a seguir y va a ir creciendo la maldad. Este mundo está gobernado por Satanás. Entonces no te puedes creer que el mundo va a cambiar y las autoridades van a cambiar y por qué los asesinos hacen. O sea, si tú quieres que maten a tus jóvenes, pues déjalos libres. O que las violen, ¿no? Que lleguen a la hora que quieran, además son su libertad, sí, pero, o sea, debes de ser inteligente. No estamos en un mundo en donde el Señor ya vino y ya reinó, entonces pues déjalos que salgan. No, estamos en un mundo perverso, en que nadie va a hacer nada, y si nosotros no cuidamos a nuestros hijos y los educamos, nadie los va a hacer, hermanas. Entonces por eso aquí el Señor dice: yo os envío como ovejas en medio de lobos. A nuestros hijos que son cristianos, hay que enseñarles que tengan cuidado. Ellos tienen que, dice aquí el Señor, ser prudentes como serpientes. O sea, la serpiente es un animal muy prudente. Él no se va a mostrar. La serpiente siempre está, se tapa, se cuida en piedras, se esconde y está observando. Es astuta. Entonces así debemos de enseñar a nuestros hijos. O sea, sé prudente, sé astuta en el mundo donde te mueves, hijo o hija. Y sé sencilla como paloma. O sea, ella tiene que aprender a no odiar, no guardar rencor, a ser inocente, como hemos visto, pero no va separado del de ser prudentes y astutos, ¿no? Entonces, hermanas, cuidemos a nuestros hijos, o sea, no los dejes salir tarde, no los mandes en taxi, ahorita tanta maldad. Obviamente, hermanas, si ya no hay un modo en que tus hijas trabajen y tienen que salir y no puedes recogerlas, obviamente las vas a encomendar al Señor, que se guarden, que oren, etcétera. Pero nada más que vayan porque sí y que se arriesguen, eso ya es inmaduro de parte de nuestra parte, hermana. Eso ya, o sea, dice el Señor, bueno, que no razonas en qué mundo estás viviendo,
O sea, debemos de cuidar a nuestros hijos. Hermanitas, ¿sale? Y bueno, solo quería darles este puntito extra para que no nos dejemos engañar. Todo mundo ataca a las autoridades y ataca a todos lados, pero ¿saben qué? Todo debe de empezar desde casa. Obsérvate cómo estás educando a tus hijos, porque estos hijos son los que al rato van a gobernar, van a seguir gobernando esta tierra. ¿Cómo son tus hijos? Si tú los dejas que anden en la sexualidad, en los noviazgos, esto y lo otro, al rato se vuelven unos violadores porque no les pusiste límites. Si están viendo películas pornográficas, si están viendo de todo, al rato no van a detener sus impulsos, van a salir a la calle y obviamente encuentran una chica o algo, van a querer violar. ¿No? O sea, si tú no enseñas a tus hijos en el temor, se pueden convertir en bandidos, ¿no? En maleantes. ¿Pero qué estamos haciendo? O sea, damos y juzgamos por todos lados, pero no empezamos nosotros desde casa. Queremos que todos cambien, que las autoridades cambien, que atrapen a los asesinos, que atrapen a todos. Sí, es verdad, pero en casa nosotros como madres estamos empezando. Recuerden que el Señor nos dijo que nosotras, la mujer sabia, edifica su casa. Edifica. ¿Cómo estás criando a tus hijos? Tu hijo y tu hija son capaces de salir y gobernar este mundo con amor, con prudencia, con sensatez. Así como Pablo le dice, sé ejemplo. Tus hijos son un ejemplo. ¿Qué estamos haciendo de nuestros hijos, hermanas? Entonces, ahí se los dejo de tarea para que de verdad en el temor del Señor se pongan a pensar y a analizar que lo que nosotros hacemos en nuestra casa es lo que va a dar fruto en las calles, ¿no? En las calles con nuestros hijos. Y bueno, hermanitas, que el Señor las bendiga, que les dé mucha sabiduría para este hermoso trabajo, muy hermoso trabajo, pero de mucha sabiduría y de mucho esfuerzo. ¿Sale? Pero podemos, porque el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía. ¿Sale? Que Dios les bendiga a todas. Bendiciones. Bye.